Buenos días, me llamo Valentina Uribe Aristizábal y el día de hoy voy a analizar 3 textos. Inicialmente se hablará sobre El Golem, que es un poema escrito por Jorge Luis Borges. Seguidamente se hablará sobre un texto filosófico llamado Crátilo, escrito por Platón. Posteriormente se hablará sobre la Carta del Humanismo, escrita por Martin Heidegger. Y finalmente se relacionarán estos 3 textos a partir de la premisa el pensamiento es la esencia del ser. El nombre es arquetipo de la cosa. Esto quiere decir que en la palabra está la esencia de las cosas. Lo podemos ver reflejado en el fragmento de Borges donde dice: en las letras de rosa está la rosa. Adicionalmente se menciona el Nilo para darle un contexto histórico al poema. A partir de estas bases podemos comenzar a desarrollar el análisis. Inicialmente se dice que Adán y Eva fueron los que cometieron el pecado original y como consecuencia de esto nuestra generación ya no le halla un significado a la palabra de Dios. Gracias a esto el hombre en su ingenuidad comenzó a buscar una palabra que pudiera nombrar absolutamente todas las palabras que hay en el mundo y así se llegará a la esencia de Dios. Fue cuando Judá de León, el rabino de Praga, combinando consonantes y vocales, logró nombrar al golem. Fue su creación. Sin embargo, él se dio cuenta que el golem tenía demasiados defectos. Esto puede ser una analogía con el ser humano, porque al igual que él, nosotros tenemos muchos defectos. A su vez, hablando más a profundidad del golem, se puede ver que este no tiene esencia, ya que no puede pensar. Finalmente, el autor hace una analogía con respecto al cuestionamiento que se hizo el rabino sobre su creación, en el sentido si Dios se habría hecho el mismo cuestionamiento. Es una discusión etimológica de los nombres entre Sócrates, Hermógenes y Crátilo. Inicialmente, Crátilo plantea que los nombres son exactos por naturaleza, y su argumento se apoya por Sócrates, quien dice que las cosas poseen un ser propio, lo que significa que tienen esencia. Sin embargo, este argumento es refutado por Hermógenes, quien dice que los nombres son asignados por los hombres según su conveniencia. Retomando el argumento de Crátilo, se puede decir que algunos nombres no corresponden a quien los lleva. Un ejemplo claro de esto es el de los héroes, ya que estos nombres se asignan con base en sus antepasados y no con la esencia del ser. Por el otro lado tenemos el ejemplo de un buen hombre que tiene un hijo impío. En este caso no se le debe llamar por el nombre de su padre, sino por el nombre de la raza a la que pertenece. Prosiguiendo, se puede ver cómo en el texto se dice que el nombrar no es solo parte del habla, sino que también es un instrumento que se utiliza para enseñar y distinguir la esencia del ser. Es por esta razón que no cualquiera puede nombrar, sino solamente aquel que conoce el oficio, en este caso el legislador. El legislador nombra a partir de la aplicación de sonidos y sílabas del nombre. En Carta sobre el Humanismo, Martin Heidegger plantea que el pensar es la esencia del ser. Esto lo hace a partir de la siguiente cita: el pensar solo actúa en la medida en la que piensa. A partir de esta cita también podemos analizar que el pensar es parte de la naturaleza del hombre. Seguidamente vemos cómo Martin Heidegger menciona que el pensar no se debe entender como una interpretación técnica, sino que se debe dejar fluir, ya que si no se deja fluir, este pasaría a ser lógica y por ende los seres ya no razonarían. Esto se ve con el ejemplo de los peces, que es una metáfora donde dice que si ellos salen de su hábitat, es decir, a la tierra, ya no van a fluir. Para concluir, el pensamiento como la esencia del ser se puede ver en Crátilo cuando se dice que se debe acudir a los poetas para entender la exactitud de los nombres. En Cartas al Humanismo cuando se hace mención a que el lenguaje es la casa del ser. Y finalmente en el Golem al decir que esta criatura no desarrolló el pensar y por ende no tiene esencia.